América empató contra Corinthians y no deja de decepcionar porque era un Corinthians muy ganable. Se asustó cuando iba ganando en el segundo tiempo y pues pecho friada, una pecho friada más de un equipo colombiano a nivel continental. Sí, se siguen dejando oportunidades para, no decir hacer historia porque creo que la cotidianidad es que vamos a empezar a ganarle a los brasileños, pero no se toman las chances y se han visto en muchas oportunidades porque era un Corinthians y la delantera titular y hiciste un gol solo de la nada cuando tuviste por hacer el segundo y hasta el tercero antes, pero muy fútbol colombiano de la situación del América hoy, que llenó el estadio y se le enfrió el pechito para variar. También hay que decir y analizar el partido de Juanfer Quintero, que la temporada pasada tenía un excelente equipo, un muy buen equipo, que le ayudaba, que le cumplía a rajatabla, le suplía las falencias, lo de correr y meter intensidad, y que obviamente que también se mostraba en las difíciles, porque hoy lo vimos en el segundo tiempo, cuando le empataron al América y Juanfer tenía el balón, que no sabía dónde pasarla, porque nadie se movía, todos achicaban ahí sí, y pues es un reflejo del nivel en donde hay un jugador de jerarquía, de mucha jerarquía, que se crece en estos momentos, pero el resto se opaca. Eh, y pues no le digo que me impresiona lo del América porque pues es pan de cada día en el fútbol colombiano. ¿Verdad que no hay que ir tan lejos para saber aprovechar oportunidades? Y este Corinthians era muy ganable y no vamos a ir lejos en el tiempo, ni siquiera hay que viajar a través del tiempo, sino ir a otra geografía y ver lo que hizo Barcelona hoy con River. Aprovechó que el estadio estaba vacío, pues, mereció perder todo lo que quiera, pero sacó el empate del Monumental. Y América hoy tenía para sacarle el triunfo a Corinthians, no lo hizo. Y ahí es donde uno tiene que decir, hay que traer jerarquía, pero hay que acompañarla. Porque igual Juanfer jugó en modo Juanfer Quintero Fútbol Club, pegándole al arco desde todo lado. Porque eso mismo, porque no dio rebeldía aparte de Ramos, que hizo un muy buen gol y fue el único que medio estuvo ahí. El resto cuando las cosas iban bien, todo fluye, todos aparecen. Pero cuando empieza a ir un poco mal y todo apremia es donde nunca sabemos cómo resolver. Y no le digo a la América, le pasa a todos menos a los que juegan de verde. Y es que lo veíamos en el primer tiempo. Dos, tres pases filtrados de Juanfer Quintero, que el man decía, y estos burros cómo no saben aprovecharla. Literalmente. Y ya después se mamó y quiso hacer la suya, sobre todo pues viendo el envión anímico que tenía el propio América, que para mí era superior a este Corinthians, un Corinthians con bajas, No, o sea, fue superior, pero no sí, le ganó. pero eso es lo que no deja de sorprender, que nunca un equipo colombiano fuera de Nacional se impone de verdad cuando tiene que hacerlo, cuando va ganando, cuando es favorito, cuando es candidato, nunca aparece ese verdadero nivel, siempre son los casi. Y pues así nos quedamos, porque recordemos que la Copa Suramericana pasa directamente a octavos solo el primero y el segundo se tiene que armar un quilombo con el que descienda de la Copa Libertadores. Entonces, pues, muy Sí, complejo. sí, a la final porque digamos que Huracán hizo lo difícil que fue ganar en Brasil. Porque a medida que pase la copa va a ser más difícil ganarle a Corinthians. Porque más se le va a exigir. Y ahorita Corinthians en ese doblete contra Racing de Uruguay seguramente mete los 6 y ya deja complicadísimo al América. Por el mano a mano que tiene con Huracán. Entonces, o sea, no va a decir que está eliminado ni nada, pero hoy era para, si ganaba, perfilar el primer lugar bien, para lucharlo tranquilamente. Primero, segundo, acá ya está jugando primero, segundo, tercero. Y cuando empiece en una liga tan reñida, cuando empiecen a premiar puntos para quedar más arriba, que necesiten, no sé, punto invisible, que necesite algo así, se puede ver el desgaste y más que en cualquier momento se te lesiona uno de los, porque el América sí tiene buena nómina, pero los titulares son los titulares y los suplentes se les nota un Muy montón. suplentes, muy Muy suplentes. suplentes.
y esa es la otra, que Corinthians sí te mete al peruano y pues te arregla prácticamente el partido. Y el América, no, y que tras del hecho también está muy cojo, porque en los 11 titulares, sí, Duván está a un buen nivel, Ramos, Quintero, pero lo de Barrios también es una cosa de decir, uy, no te hace una completa, te saca uno y después se enreda con el balón, la pierde. También es de analizar eso. Y lo que decíamos, tienes un jugador, el más crack del fútbol colombiano, uno de los referentes del fútbol suramericano, pero hay que ver cómo lo acompañas, también es la estructura. Y eso le ha faltado a la América, tanto en defensa, que era un manojo de nervios y se veía que en algún momento se iba a hacer el gol solo, como en ataque que no lo aprovechas esos dos, tres balones que te pone Quintero mano a mano. Ahora, cuando dice acompañar a Juanfer no es que aparezca Duván y Barrios, sino que la defensa también respalde porque pues no puede ser que te llegue, que llegó Corinthians que 2 veces en 10 minutos y una la sacó el arquero súper bien y la otra gol. Porque estaban nerviosísimos y se veía que o sea, ya le estaba pesando el 1-0. Y es cuando uno dice, hay que acompañarlos y eso no es que empiecen a tocar todos, sino que cuando hay que defender, que defiendan bien. Que den esa seguridad porque al final yo creo que la defensa de la América nunca dio seguridad Es que y se veía vulnerable en todo momento, aún con un Corinthians que vino por el punto, porque vino por el punto y eso se llevó, aún siendo superado por el América. vea, en el mejor momento, en el primer tiempo, como que se calmaron tras una pelea ahí pendeja con los jugadores del Corinthians. Y cuando tenían que pelear, cuando tenían que meter, no la metieron. Es el contexto del jugador colombiano promedio en el que, huevón, cuando tienes que quemar tiempo no lo haces, cuando no tienes que quemar tiempo y meterle intensidad lo haces, entonces es como algo, güey madre, aprendan a jugar un partido importante bien, aprendan a cerrar un partido, que eso también es muy fundamental y algo que nos llevan años luz los uruguayos, los argentinos y los brasileños. Y pues aparentemente ahora los ecuatorianos y los chilenos. Los paraguayos, todos. Pero pues no. O sea, siendo un símil, digamos, hoy viendo el partido Arsenal-Real Madrid, cuando iban 1-0 y empezó a sacar todo Courtois, dijimos, si no es en el segundo, le los van a empatar. Y hoy dio la misma sensación, guardando las proporciones, que iba a pasar lo que terminó pasando. Solo que allá tuvieron un tipo que le pegó al ángulo, demasiado al ángulo, y acá Juanfer no le entró. Y Pero que, hay que acompañarlo. y que pues no dejaron rematar al arco al Real Madrid en eso. Estos Exacto. manes, en la escasez que tenía creativa Corinthians, pues el América se echó para atrás. Y obviamente, ya para atrás, Juanfer no te va a aparecer. Ya incluso Sí. Duván tampoco te va a aparecer. Y lo de Barrios que tiene un nivel horrible, peor. Entonces ya todo se sujeta en lo que puede hacer Balanta y Carrascal generando ese equilibrio porque la defensa es un manojo de nervios, un tiro al aire, igual el arquero Sí. tuvo dos salidas en las que medio rascó el Uh, balón en el primer tiempo que yo dije, uy, el arquero es un arquero curioso. Sotico, Un ar- Sotico es... Sí, Sotico es bien. Otro que es gran amigo de los periodistas por cómo los defienden. Porque ha habido arqueros peores que. Arqueros mejores que le daban por mucho menos, pero bueno. El caso es que otra oportunidad es aprovechada. Otra vez. Y esperar cómo repercute eso. Porque ahora tienen que. No sé si juegan en Argentina o juegan en Cali, pero tienen que responder y con un Huracán que yo creo que va a llegar con 6 puntos y confianza alta. El próximo partido, ya lo decía, es contra Huracán y pues no se ve cómo en las difíciles este América responda, teniendo a un experto en las difíciles como es Juanfer. Y esa es la Copa Yo, se la- Suramericana. Todos tienen que estar conectaditos, enchufados en el contexto. Pero yo le, sí, para, le voy a parafrasear eso. No es que el América no esté conectado. El resto de la América tiene que estar igual a lo que pide Juanfer. Porque Juanfer te da el pase, te da remate al arco, te mete un centro ahí que complica a todo mundo. Pero si la defensa te mandan dos pelotados y
se enredan, se caen, dejan la pelota viva que le da eso a ir al rival. Y más que ese tipo de rivales huelen sangre y saben cuando ese tipo está nerviosos, pues ahí es donde tienen que respaldar a Juanfer. Porque no es lo que decimos, no es solo que la meta Ramos, sino que el defensa viene un balón, rechazo, que viene un centro, el arquero la descuelga y no que cada vez que literal un balón llueve al área es y la van a dejar ahí muerta y va el gol. Porque eso era la sensación todo el partido. Y picardía, porfa. Picardía, que somos expertos en pelear en el minuto 25 con arreones, con el 1-0 a favor, yendo, pero en el 65, cuando le tenemos que dar calma a los partidos, no, ahí sí nos achicamos. Mm, la Copa Suramericana continúa, la Copa Libertadores continúa. El jueves tendremos el partido de la reacción de Atlético Nacional, que apunta y se perfila a ser también candidato y favorito en su grupo, lo que debería ser también el América. Pero pues ya lo vimos que, Dios mío, ¿cuánto cuesta cerrar un partido? ¿Cuánto cuesta creérsela?